Íñigo Álvarez, bienvenido a Chic Chac. ¿Cómo estás? Es que ricasco, Juan Ignacio. Me encanta estar aquí en el programa del que soy un escuchante habitual. La verdad que me he escuchado casi todos tus programas y me parece muy interesante todo el trabajo que haces para recuperar la memoria del Jai Alai a lo largo de la historia y también dar a conocer entre espero que sea un grupo creciente de personas este deporte. Íñigo Álvarez, preséntate. ¿Qué le contamos a nuestra audiencia sobre ti? En cuanto al Jai Alai se refiere, no soy nada ni nadie, porque no soy ni jugador, exjugador, simplemente un aficionado, con mucho interés no solo en el juego en sí, pero sobre todo en el hecho histórico y la aportación que ha podido tener este fenómeno en la historia, en nuestra pequeña historia del País Vasco. Tienes 46 años, eres donostiarra, te dedicas al comercio internacional, viajas a menudo y además eres un follower, una persona a la que le encanta la cesta punta, el Jai Alai. Incluso en uno de tus frecuentes viajes has visitado el frontón de Dania, en México también te has interesado, aquí puntualmente acudes a los frontones o bien en Donosti o en Iparralde, como me contaste que la semana pasada estuviste viendo una eliminatoria del Guante de Oro en Biarritz. Íñigo, ¿de dónde te viene a ti ese interés? Empecé por motivos profesionales, viajar con cierta frecuencia por Miami y por México y me empezó a interesar a leer sobre el Jai Alai para poder ver un partido, simplemente con ese interés de ver jugar al Jai Alai en estas plazas. Entonces es cuando descubrí algo, una realidad que la podemos tener enfrente y no la veíamos. La grandeza de este deporte y sobre todo lo que ha sido, lo grande que ha podido ser y no fue. Jai Alai Blues, el documental, ¿lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Te impactó? ¿Fue aquel el arranque para tu posterior interés? Absolutamente. Es un documental importantísimo, precioso, de una manufacturación excelente y que además me aportó muchísimos datos que me dejaron muy tocado y pensando en la grandeza de este deporte. Y sobre este tema, pues, sobre estas reflexiones, creo que podríamos ir dirigiendo esta conversación. Porque escribiste un artículo en una red social titulado Desproporción, y hay un par de frases que a mí me llaman la atención en la que tú escribes un deporte muy antiguo y que parece futurista. Efectivamente, lo veo yo así y también lo vio en su día también Walt Disney, tanto es así que lo incorporó con estética futurista en su película Tron. Y yo creo que Jai Alai es un deporte o es una realidad que no es normal. Hay muchas cosas que las personas simplemente no vemos, las consideramos como normales y corrientes, cuando en realidad no lo son. Y me puedo ir a ejemplos recientes. Por ejemplo, la selección española de fútbol ha ganado la Eurocopa con 3 jugadores del Athletic Bilbao y con 5 de la Real Sociedad. Y esto no es normal. Nunca lo ha sido, nunca ha ocurrido. Cuando además han tenido una participación muy importante en este éxito deportivo. Claro, los niños que han podido ver el fútbol creen que es normal, no les llama la atención. Los que tenemos ya unos años sabemos que es algo totalmente extraordinario. Te llevo otro ejemplo. En los últimos 10 años el Real Madrid ha podido ganar 6 Champions. Es algo totalmente desproporcionado, totalmente extraordinario. Los viejos aficionados al Real Madrid o al fútbol saben que es así. Y los jóvenes lo consideran algo normal. Bueno, pues yo, llevando estas reflexiones al Jai Alai, creo que es un deporte totalmente anormal. No es normal. Todo es extraordinario. Primeramente, es un deporte muy minoritario allá donde se juega, pero no se limita a una pequeña región. Sí, Euskal Herria, pero se limita a una pequeña región en Estados Unidos. Es una pequeña realidad en México, pero también en Filipinas. Te hablo de 3 continentes diferentes. Lo fue en su día en China, en Egipto. Es un deporte que ha sido global, que se jugó en todos los continentes antes de que el fútbol fuera una realidad.
A mí me llama la atención también que a veces los que estamos inmersos en este mundo del Hayalay desde siempre, por así decirlo, que hablamos tal vez con cierto idealismo en el sentido de que, la cantidad de sitios que ha habido, acá en el glamour, esto y lo otro, y por otro lado, resulta que la mayoría de los proyectos empresariales duraban muy poco. ¿Eso te llama la atención a ti, esa fragilidad? Desde luego que el Hayalay es un deporte, un negocio, un espectáculo que ha aguantado muy mal los vaivenes del tiempo y los cambios estructurales que han podido tener tanto el mercado como el comportamiento de los consumidores por una serie de razones que no se explican en este documental, en Hayalay Blues, pero a los que yo he intentado aproximarme después de reflexionarlo. A ver, el Hayalay yo creo que tuvo un paso bastante malo cuando los deportes se televisaron. Las cámaras de entonces no recogían muy bien la velocidad de la pelota. Ha tenido un cambio muy malo cuando el frontón, digamos que estaba muy vinculado a la apuesta, y tanto en Euskadi como en el extranjero era un espacio de hombres. Y creo que hoy en día estos espacios se han reducido y los espectáculos se comparten más en familia, o más que las apuestas también han perdido popularidad, o desde luego hay muchas más opciones de apuesta. Los frontones de Hayalay son muy grandes, ocupan una superficie muy grande y, lógicamente, cuando están ubicados en el centro de las ciudades, creo que es tentador o resisten muy mal el paso del tiempo porque se pueden transformar en actividades más rentables. Todo esto hace que los frontones se vayan cerrando o se puedan ir desplazando a la periferia. Los hábitos de los apostadores y consumidores de Hayalay o de pelota en general se cambien y se alejen del frontón. La competencia llega fuerte con espectáculos más cortos, más de equipo, y surgen nuevos ídolos en otras especialidades. Pero por otra parte también, Íñigo, si nos remontamos atrás, en el pasado, en el tiempo, a finales del siglo XIX, cuando el pelotarismo en Madrid, en Argentina, son épocas, pero son muy, desde una perspectiva histórica amplia, son muy cortas, al final dura muy poco. Hay un auge tremendo del pelotarismo, del juego a punta volea como se jugaba en Madrid, pero por otro lado dices, pero ¿cuánto duró también? 15, 20 años, 30 años, y al final se acaba completamente. En la Argentina, otro tanto. Nos vamos a China, ocurre lo mismo desde el año 29 hasta el año 45. Luego Filipinas, que son intermitentes, en México mismo, ¿no? Hay un auge, pero también es como el Guadiana, ¿no? Que desaparece y aparece. Hay una constante en lo que se refiere a la industria de la cesta punta, ¿no? Y esa sensación, Italia, por ejemplo, ¿no? En Italia ha habido cantidad de frontones, cantidad de plazas, Milán, Génova, Turino, Nápoles, y eran experiencias en Egipto también, pero eran experiencias muy cortas que hay en Sudamérica. A mí personalmente, a ti como empresario, o sea, con otra visión, ¿a qué puedes achacar esa tremenda fragilidad en cuanto a plaza? Es un deporte que tiene una barrera de entrada difícil para el jugador. Primeramente, el jugador amateur. El material es caro, de eso ya habéis hablado en algún programa. No es un deporte que se juegue con naturalidad, como pueda ser el fútbol o incluso la pelota a mano, el tenis, sino que requiere pues un material específico y sobre todo requiere horas lectivas, que un profesor te dedique su tiempo a corregirte y a enseñarte, porque es un deporte muy técnico. Es decir, no es un deporte natural. Aparte que se requiere jugar en un frontón, en una cancha específica. Así que tiene un acceso difícil, un aprendizaje largo. Y esto hace que la base de jugadores siempre va a ser muy inferior a la base de posibles aficionados. Es decir, la mayoría de aficionados no han sido jugadores ni van a poder jugar como amateurs. Luego también ocurre que
Da la casualidad de que la mayoría de los pelotaris profesionales que ha habido proceden de un pueblo, por así decir, Marquina, Xemain. O sea, es algo que no tiene parangón en ningún otro deporte. O sea, es muy endogámico, pero a su vez tremendamente localista. Así es, y yo creo que esto no le favorece al deporte, no lo veo como algo positivo. Probablemente la gente de Marquina lo considere un orgullo propio, pero yo no lo veo así desde una perspectiva visto desde fuera. Me parece una distorsión que la mitad o casi la mitad de los pelotaris profesionales a lo largo de la historia de más de un siglo sean de una comarca. No me parece normal. O sea, es desproporcionado. Es desproporcionado, absolutamente desproporcionado. Todo es desproporcionado, Íñigo, todo. Todo es desde el tamaño de la cancha que decíamos antes, la velocidad a la que se juega, la cantidad de jugadores que son de una misma comarca y que están y han estado esparcidos por el mundo, y hoy en día sigue también algún frontón en activo, aunque sea de forma puntual. Yo creo que el Jai Alai es un negocio, como negocio es muy frágil, y así se han demostrado en muchos casos, pero donde se mantiene y donde mejor sobrevive es donde nació, en Euskal Herria. Achacable a la tradición. A la tradición. La tradición es mucho más robusta y mucho más resistente que el mero negocio. Los negocios son mucho más efímeros. Resisten peor a la competencia, resisten peor el paso del tiempo. En cambio, las tradiciones tienen esa robustez, incluso esa capacidad de adaptación que estamos viendo que está ocurriendo en Euskal Herria. Esa robustez está demostrando la propia especialidad per se, ¿no? La cesta punta ha estado con muchos altibajos, resiste todavía. O sea, lo que han desaparecido es las plazas, las fábricas, los frontones, los lugares de juego, pero la modalidad en sí, y ha tenido la tremenda... en su día fueron unos visionarios los que transformaron el modo de juego de partidos a quinielas, que ha supuesto el que la modalidad haya resistido durante un montón de décadas. Y ahora da la casualidad de que también de partidos, aquí en el bastión, en el origen de todo esto, se pasan de partidos a sets. O sea, hay unas pequeñas adaptaciones, pero como si te entiendo bien es siempre desde la tradición, que es lo que aguanta el castigo, por así decir, de tener que competir contra otras industrias cuando tu sustento, por así decir, es solamente la apuesta, ¿no? Así es. El hecho de que los pelotaris profesionales sean de una comarca tan reducida y hayan estado fuera, ha hecho que poder ver Jai Alai en Euskal Herria ha sido una actividad restringida a unos pocos torneos veraniegos. Es decir, yo creo que no ha habido una liga larga durante muchos meses aquí. Y esto ha sido debido a que la oferta de jugadores se concentraba donde más se pagaba, sobre todo en Estados Unidos. Y esto se refleja muy bien en el documental Jai Alai Blues. Yo creía que cuando no lo conoces crees que lo que había en Estados Unidos eran partidos de vez en cuando, como cualquier otro deporte. Realmente cuando vi esta película me caí de culo. Me quedé totalmente asombrado. Me pareció que el Jai Alai, más que un deporte, ha sido para nosotros en el País Vasco, ha sido un producto cultural de primer orden, y la pérdida sobre todo la salida del Jai Alai en Estados Unidos y esa decadencia, lo considero un drama nacional, como cuando cierran una gran empresa, y lo equiparo a eso, una industria en Estados Unidos que pudiera tener más de 500 jugadores con buenos sueldos y que hayan quedado en menos de 40, cualquiera lo tiene que considerar un drama, pero es algo que mucha gente lo tiene delante de las narices y no lo ve así. Entonces el documental me aportó mucha información y realmente me dejó el cuerpo triste y pensativo. Es esa desproporción, y una vez más hay que recalcar en esa palabra que incluso en Euskal Herria es una modalidad desconocida. Así es, y es una pena que sea así. Creo que
Creo que hay que defender las tradiciones, hay que defender la identidad cultural propia, tanto aquí como cuando se va fuera. Y bueno, y sobre todo porque cuando hablas de fuera, cuando hablas de Estados Unidos, no es cualquier país, es el mayor mercado del mundo. O sea, cualquier empresa, fabricante, le gustaría tener una posición fuerte en sus ventas, en sus negocios en Estados Unidos. Pero otro tanto se puede decir de México o de otros mercados menores. Hablo de mercados porque lo considero no solo un negocio, también el Jai Alai es más que un negocio, es un elemento que tiene una fuerza para hacer marca país. O sea, la marca país es un concepto, viene a ser un concepto que es una estrategia, por así decirlo, para capitalizar la reputación de un país o de una región a los ojos del mundo, o sea, en los mercados internacionales. Es una percepción emocional, en muchos casos, que no es que esté directamente relacionada con una serie de ingresos, pero sí que facilita o ayuda en el posicionamiento de la marca país, de cara a fortalecer el turismo, fortalecer las inversiones, etcétera. Y creo que el Jai Alai ha sido, y potencialmente es, un producto cultural euskaldun, vasco, de primer orden. ¿Tú crees, Íñigo, que el gobierno vasco, bueno, los responsables, no están a la altura de las circunstancias en cuanto al Jai Alai se refiere por lo que estás comentando, ¿no? Lo que ha supuesto en el pasado, la economía que ha generado, la marca, el valor de país. Por otro lado, tú, como empresario que eres, que te juegas el dinero de tu bolsillo sin recibir un céntimo y por el contrario estás pagando muchos impuestos, ¿eres partidario de que las instituciones pongan pasta sobre la mesa para ofrecer festivales en el que apenas va a veces y no se promociona en su medida? ¿No es un poquito contradictorio ahí? A ver, a corto plazo creo que es importante para relanzar un producto cultural vasco, un producto cultural nacional, es importante el apoyo a las instituciones. Para eso, realmente, lo que dices tú, se pagan impuestos. Pero creo que a largo plazo tiene que ser el propio mercado el que le ponga al Jai Alai, en este caso, donde se merezca. Lamentablemente, bueno, los políticos viven de la confrontación. Yo desde luego toda la vida he vivido en San Sebastián. Siempre he visto más interés en generar confrontación, alimentar un conflicto donde unas pocas personas han tenido réditos, bien sea mediante guerra de banderas y expresiones desagradables, que apoyando lo propio, lo nuestro. Y el Jai Alai, desde luego, lo es. Pero es que no solamente es que sea un hecho del País Vasco, sino que además es un hecho exportable. Un hecho que genera marca país en el extranjero. Tenemos en Euskadi muchísimas expresiones culturales formidables, pero creo que, por ejemplo, el bertsolarismo, pero obviamente es difícilmente exportable. En cambio, el Jai Alai, así probadamente, ha sido un hecho histórico, cultural, que ha tenido éxito. Ha tenido éxito, Íñigo, pero siempre teniendo en cuenta unos empresarios que se han jugado su dinero, o sea, que se han dejado la piel en ello. Sí, yo lo que no veo claro es en el sentido de que un dinero público dedicado a una industria, como es en este caso a fomentar, si no hay más allá, si no hay otros ingresos, otras ambiciones, se puede quedar en algo folclórico, en algo muy limitado y sin posibilidades de crecimiento. A largo plazo, no debería haber subvenciones públicas para que un negocio, para que una empresa de eventos sea rentable. A corto plazo entiendo que sí, por el caso particular del Jai Alai. Pero a largo plazo, las empresas que no sean rentables deberían quedarse fuera. Y si el Jai Alai se queda fuera y si el Jai Alai desapareciera, es culpa nuestra, sería culpa de los consumidores, sobre todo nuestro, de los consumidores del País Vasco. Estamos peleando en un contexto muy complicado porque la competencia es brutal. Entonces, en aras a adaptarse a los nuevos tiempos, tú
¿qué ideas aportarías, ¿no? Si te dijeran, Íñigo, tienes que promocionar este deporte, viene el Euskadi, el Euskal Herria, incluso más allá de este territorio nuestro. Bueno, lo primero de todo, yo creo que lo que tiene que dejar de ser un desconocido. O sea, no puede ser que cuando yo con 30 y tantos años vea Jai Alai Plus descubra un montón de cosas sobre un deporte vasco de las que no tenía ni pajolera idea. No, creo que, por ejemplo, en las escuelas, en las ikastolas, se podría acercar en excursiones a visitar fábricas o edificios históricos. Se podrían hacer visitas al frontón, acercar a los niños que el frontón es un lugar, el frontón existe, donde hay una serie de modalidades deportivas, en la cual la más destacada internacionalmente, históricamente, ha sido el Jai Alai. Así por lo menos te quitas esa neblina de desconocimiento que ha habido. Que, a ver, supongo que en Marquina de Guernica lo han vivido desde, bueno, lo que digo yo, para ellos es lo normal. Que exista Jai Alai y que en las familias todos tengan un tío y un abuelo y un primo que juegue el Jai Alai. Pero no es normal que en Bilbo o en Donosti, en las capitales vascas, apenas se conozca este juego, y sobre todo por parte de los más jóvenes. ¿Tú ves esta modalidad, viendo la situación actual, condenada a mantenerse en un estado minoritario dentro de todo ese supermercado de oferta deportiva que hay, de espectáculo? Es algo, Winter Series, Iparralde con sus festivales, Jai Alai, la Liga Jai Alai, ahí nos quedamos. La apuesta debería de tomar parte también. El enfoque actual es solamente, pues eso, un espectáculo de pelota, luz y sonido maravilloso, ¿no? Que está funcionando sobre todo en Guernica, e incluso está siendo imitado por los festivales de mano también. En algunas finales se ve claramente que están adoptando ese modelo, pero la apuesta, ¿dónde se queda? O sea, la apuesta ha sido la columna vertebral del Jai Alai desde sus comienzos, e incluso es la razón por la que exista, ¿no? Como las reses bravas, ¿no? Los toros. Las reses, los toros no existirían si no hubiera el circo taurino que hay. Juan Ignacio, a mí me gusta la apuesta, me gusta que haya negocio, que el empresario gane dinero, y además me gusta apostar. De hecho, suelo apostar en Donosti, en las carreras de caballos, y cuando he ido 4 o 5 veces a Dania, también he apostado. Poquito dinero, pero bueno, me divierte, me entretiene y me engancha al juego. La apuesta es algo que no hay que tener una mala relación con la apuesta. Y hay una segunda cuestión. Creo que se puede vincular el espectáculo del Jai Alai con un plan un poco más amplio, es decir, un plan gastronómico, como se hace en Hondarribia, o te diría más un plan deportivo de adjunto. Por ejemplo, en San Sebastián se podría coincidir el partido de Jai Alai antes o después de un partido de la Real, para así hacer un plan, digamos, de toda la tarde. O sea, 2 horas de fútbol y 2 horas, hora y media de Jai Alai. Son simplemente ideas que lanzo para que el frontón, digamos, que esté un poco más presente en la vida de los consumidores de este producto, que potencialmente somos los que vivimos en el País Vasco. Y no solo, también los turistas que vienen, y cada vez más, a San Sebastián y a Bilbao, etcétera. Creo que es un producto muy atractivo y muy exótico a ojos del que viene de fuera. Íñigo, lo hemos tenido de nuevo. Hace un mes hubo la Real Sociedad aquí, y cuando acababa el partido comenzaba el festival del Balda, ¿no? El Carmelo Balda. Sí. No se notó ese tirón. No sé. Sí, te cuento. La verdad que no sé, estoy... Esto es una crítica, puede ser una crítica para la empresa que organizó este evento al que yo fui. Fui al Carmelo Balda, al frontón, a las 6 de la tarde, o 6:30, si no recuerdo mal, y justo a las 4 de la tarde hubo un sábado soleado, un día precioso, hubo un partido Real Sociedad Atlético Madrid. Bueno, pues yo no entiendo que cómo, teniendo más de 30.000 personas
a 100 metros del frontón, de 4 a 6, no sea capaz la empresa de atraer a 1000 personas al frontón, teniendo un espectáculo de Jai Alai bueno, con buenos pelotaris y además un bar. Porque es gente que en muchos casos ha venido a pasar el día a San Sebastián, gente de la provincia, gente de, en muchos casos, que fácilmente simplemente entregando flyers y haciendo un poco de publicidad in situ, o sea, en los aledaños del estadio, se podía haber atraído y se puede atraer al frontón. Bueno, lo que dices tú sí es un comentario puntual de un partido puntual, pero creo que por parte de las empresas deberían dejar de buscar la subvención y sí buscar más la acción directa para atraer a nuevos. Es realista, Íñigo, entiendo, ¿no? Yo también suelo pensar que en San Sebastián, por ejemplo, la cantidad de turismo que hay, como en todas partes a día de hoy, ¿no? Que es una epidemia casi lo del turismo, y que no haya capacidad o no haya interés en esa gente en acudir a un evento. Puede ser que la sociedad se ha convertido en algo en el que los individuos tenemos unas tendencias, ¿no? A uno le gusta la música de jazz, pero no le gusta el reggaetón o viceversa. A uno le gusta el fútbol, pero no le gusta la cesta punta. A uno le gusta el básquet, pero no quiere saber nada de, yo qué sé, de motociclismo. Pretender que el mismo consumidor vaya a un sitio y a otro y consuma, ¿no te parece algo irrealista? Y por lo tanto, nos tenemos que conformar con un nicho que de momento es el que es y torear con ello. Yo no lo veo así. Yo creo que hay que ir a por un cliente absoluto desconocedor del Jai Alai, y no solamente un cliente local, sino también extranjero, mediante, tecnológicamente, bueno, hay redes sociales que te geolocalizan en tal punto y te pueden anunciar, te pueden enviar publicidad personalizada de evento deportivo, de evento musical, etcétera. Aparte, en el caso de San Sebastián, que en los hoteles no se anuncia. Tú puedes ir a cualquier... Imagínate que vas a un hotel a Salou y vas a tener un montón de catálogos del PortAventura, del parque acuático, del parque del show de los loros y del karting y de excursiones en Piraucho. En San Sebastián, que acoge una creciente cantidad de turistas, yo creo que ninguno conoce que se juegan partidos de Jai Alai en ningún momento. La televisión, los medios, ¿consideras que es indispensable para la propagación de este deporte? Es decir, ya hay que traspasar las barreras físicas y meterse de lleno en ese mundo, incluso, o sea, de la inteligencia artificial, en el sentido de que nos podemos favorecer, ¿tú crees, en todo eso que ha llegado y que lo que va a venir, en el sentido de que ya, yo pienso que llegará, no pasarán muchos años en el que las promotoras actuales dependan, por ejemplo, de Euskal Telebista para ofrecer su producto, ¿no? Porque a raíz del cierre de Dania y esa convulsión más o menos que hubo dentro de Euskal Herria, en el sentido de que se acaba algo, ¿no? Se acaba, joder, lo bueno que fue, y de repente no hay nada y algo tenemos que hacer. Y ahí estaba la televisión pública vasca. Es que lo ideal sería, en una situación ideal, no se debería depender de la ETV, sino que se debería ser un producto vendible al que lo quiera comprar y emitir, bien sea en la ETV, bien sea Movistar o Televisión Española o cualquier otro canal. Eso sería, o el Sky Sports. Eso sería el ideal en cualquier producto deportivo en formato televisivo. Y a partir de ese formato, de ese producto televisado, se genera mucho contenido en redes sociales, etcétera. A mí me da la impresión de que no hay, tal vez sea por el escaso nicho que todavía es a nivel de mercado, ¿no? Los seguidores del Jai Alai, los de toda la vida, los que se están incorporando y los que vienen. O sea, no hay, en las redes sociales da la impresión de que todavía estamos muy verdes en ese aspecto
Yo creo que hay que olvidarse. Cuestión de tiempo. Creo que hay que olvidarse del aficionado de toda la vida. Nadie habla del aficionado del fútbol de toda la vida. No hay esas distinciones de el exfutbolista que ahora es aficionado. O sea, miremos a los que tienen éxito y copiemos esa fórmula. Tú te necesitas audiencia, tienes que ir a por un público que no entiende, un público desconocedor, pero que con el tiempo y con el visionado pueda ir entendiendo y disfrutando del espectáculo, porque en sí el producto, el Hayalay como producto es buenísimo. Bien por su velocidad, por su espectacularidad, por su componente artístico que lo tiene. O sea, yo ahí lo comparo con los toros. O sea, los toros, fuera del debate de si son éticos o no son éticos, el toreo es un arte. Tiene un componente de danza, es artístico. Y el Hayalay lo tiene. Y de manera muy destacada frente a otros deportes, incluso otros deportes del frontón que son más rudimentarios o más basados en la fuerza. El Hayalay es súper técnico. Dentro incluso de todo el universo de deportes vascos, destaca por ser, es que no es normal, digo, es desproporcionadamente técnico en un universo deportivo vasco eminentemente basado en la fuerza. En todo caso, a lo que decía antes, a la audiencia hay que atraerla, a la audiencia nueva, bien sean extranjeros y sobre todo también los que vivimos aquí y que desde luego no queremos perder las identidades, unas identidades que tienen que formarse mediante el apoyo, bueno, de los productos culturales propios. Repito, ¿ayuda a las instituciones? Sí. Pero al principio y no como una base. Y me da la sensación de que las empresas que hoy en día organizan festivales Hayalay, piensan o dependen demasiado de las subvenciones. Y no piensan tanto en atraer a espectadores al frontón. Cuando tienes, repito, un gran mercado local que desconoce este deporte y también un gran mercado de extranjeros que nos visitan y que tienen que rellenar su tiempo, su estancia en Euskadi viendo espectáculos y disfrutando de lo que ofrecemos, ¿no? Gastronomía y espectáculos, paisajes, etcétera. Así que hay trabajo por hacer. Creo que no es un trabajo excesivamente complicado, porque el producto en sí es muy bueno y la comunicación es muy floja. Estás al tanto de la actividad en Florida, ¿no? El frontón de Dania 3 meses, un frontón que tú conoces, has estado allí, y luego está el de Magic City también, un frontón de 36 metros, lo has visto. Efectivamente. Me has oído contar. Sí, como digo, como viajo a Miami, pues he estado en el frontón de Dania, estuve en el antiguo frontón Miami, estuve una vez también en Magic City. O sea, yo soy un poco friki de este deporte y me gusta visitar los templos donde se ha jugado, donde se juega. El caso del Magic City me parece una propuesta con un formato muy moderno, donde realmente, bueno, yo lo sigo por Instagram actualmente, no sigo los resultados deportivos y no me importa si ganan los Chargers o los Devils, pero el formato es muy curioso, es muy dinámico, donde emiten mucho contenido divertido, donde conoces a los jugadores y lo están haciendo a nivel redes sociales, a nivel Instagram. Creo que lo están haciendo bien, en un formato atractivo, moderno. Me recuerda a lo que es, llevando el tema al fútbol, comparándolo con el fútbol, a lo que es la Kings League de Ibai Llanos. Y creo que desde luego es un formato donde se pueden, aunque es muy americano, es muy de allí, ¿no? Y funciona más para el mercado de Estados Unidos, pero donde hay elementos que se pueden perfectamente copiar y traer aquí. ¿Por qué no copiar? Pues lo que es bueno se puede copiar. Hablando de copiar, hay una iniciativa, unos festivales que se están ofreciendo del Bullet Team Series, patrocinado por la empresa de telefonía Guk, en la que John Zavala está implicado, ¿no? Parece que es el que está llevando a cabo. También una especie de copia o de lo que se está haciendo en Magic City, ¿no? Con equipos incluso mixtos, ¿no? Bueno, también participan chicas y de hecho también están jugando algunos partidos con la fiesta de carbono. Porque esa es otra de las desproporciones. Esta modalidad nuestra, evolucionando
lleva más de 120 años y todavía seguimos con el mimbre, el castaño, el cuero. O sea, es curioso que dependamos también de esa artesanía, coño. Absolutamente es así. Dedicaste un programa muy interesante a ello y desde luego todo lo que sean evoluciones tecnológicas, mejoras en el abaratamiento y la facilidad el acceso a la práctica del deporte es bueno. En todo caso, y como trayendo el tema de John Zabala, creo que es bueno hacer ruido, creo que es bueno hoy en día hay una saturación de contenidos, de informaciones a todos los niveles, tanto a nivel deportivo como a nivel informativo. Y creo que de vez en cuando hay que generar contenidos para que, bueno, pueda ocurrir el milagro de que un contenido, un elemento se haga viral. Un cisne negro. Efectivamente, un cisne negro, como lo define el autor, el intelectual Nicolás Nassim Taleb. Del que tú eres seguidor devoto. También. Y gracias por ti también yo me he convertido en otro seguidor de Nassim Taleb, que habla continuamente del cisne negro. Explícanos un poquito el tema ese. Sí, bueno, este Taleb es un personaje muy curioso, es un tipo que nació en el Líbano, estudió en Estados Unidos, creo que la carrera de matemáticas, él es matemático, filósofo y profesionalmente trabajó en fondos de inversión. Además fue un exitoso inversionista. Hoy en día se dedica prácticamente a dar conferencias y a escribir libros sobre los temas que más le obsesionan, que es la predictibilidad o la impredictibilidad de la realidad, bueno, y cómo gestionar el caos, y que son conceptos que, aunque parezcan abstractos, realmente lo están en todo. Bueno, entonces el cisne negro viene a definirlo como un hecho, un fenómeno totalmente impredecible, pero de alto impacto. Es el ejemplo por ejemplo, el ataque del 11 de septiembre, donde cambian, después del derrumbe de las Torres Gemelas, cambiaron muchas cosas. Fue algo totalmente imprevisto, al que nadie pudo hacer frente. Las crisis, por ejemplo, las crisis del año 29, las crisis del año 2008, también tienen, en ellas anida un cisne negro que de vez en cuando, pues... La huelga del 88, de 1988, ¿se puede considerar un cisne negro? Absolutamente. El cierre del frontón de Dania, que luego no ha sido tal cierre, pero también supuso toda esa convulsión. ¿Un cisne negro? Sí, es un evento que es, el cierre de Dania creo que se podía predecir, pero no el efecto que ha generado en Euskal Herria. Porque si bien ha sido, lo que dices tú, tiene parte de verdad y parte de no verdad, ha supuesto todavía a una escala pequeña, un crecimiento del interés del Jai Alai en el País Vasco y bueno, a la vista está que se están llenando los frontones, sobre todo Guernica, y teniendo buenas audiencias televisivas. A veces hace falta, como decía, un revulsivo para que cambien cosas. Y lógicamente los cisnes negros que menciona Taleb pueden ser negativos, de consecuencias negativas o de consecuencias muy positivas, pero en todo caso son de alto impacto. Es posible que el Jai Alai, y yo veo el crecimiento futuro del Jai Alai, si existe, de manera desproporcionada, como todo lo que involucra lo que ha sido el Jai Alai. Puedo imaginarme una realidad en la que el Jai Alai crece en interés y en audiencia de manera exponencial y no de manera gradual, como se puede prever. De hecho, el propio Nicolás Nassim Taleb es enemigo de hacer predicciones. No se pueden predecir las cosas mirando al pasado. Él cree que cada vez más cosas son volátiles e inciertas en el mundo moderno que vivimos hoy en día. Teniendo en cuenta lo que dices, es curioso. Yo me estaba volviendo al pasado y la constante que ha sido, como hemos mencionado antes, ¿no? Se cierra unas plazas que marcaban tendencia, las de Madrid, Argentina y demás, y sin embargo esas crisis no al final abren nuevos mercados, y se va la modalidad, a pesar de tener esa fragilidad, se convierte en antifrágil, que es uno de los títulos de Taleb, ¿no? Uno de los libros. ¿Tú considerarías la cesta punta como
un deporte antifrágil en el sentido de que dale leña, o sea, pase lo que pase, va a salir fortalecido, o es algo, es desproporcionado interpretarlo de esa manera? Me alegro mucho de comprobar, Juan Ignacio, que la obra de Taleb también a ti te haya sido de mucho interés y muy influyente en tu pensamiento, porque antifrágil es otro concepto que acuña Taleb en un posterior libro. Se escribió El Cisne Negro y después escribió Antifrágil, en donde define este concepto que es muy interesante. Antifrágil viene a ser lo contrario de frágil. Y vamos a ver, lo que es frágil se entiende que es, que no resiste los cambios. Lo robusto, como concepto, digamos que tiene mayor resistencia al cambio. Pero lo antifrágil es lo que se crece en esa adversidad. Lo que funciona mejor en un entorno de alta volatilidad, alta incertidumbre, etc. Él cree que el mundo moderno, por la dependencia que tenemos en muchos aspectos de la tecnología, etcétera, somos más frágiles. En general, o hay más cosas frágiles, negocios, modas, tendencias, estilos, que lo abarca todo, que lo que había en la antigüedad. Y el Hayalai lo dividiría. Creo que es frágil el modelo de negocio basado en la apuesta. Donde falla la apuesta, donde viene una ley, como ocurrió en Filipinas y en Indonesia, que prohíbe la apuesta, desbarata todo el negocio y da al traste con el producto. Donde, y concretamente el caso de Euskal Herria, donde no solamente el Hayalai es un negocio, sino que sobre todo es una tradición, el Hayalai resiste mucho mejor el paso del tiempo. Y de una manera u otra no ha desaparecido y lleva más de 100 años. Más de 100 años de existencia. Y eso me hace pensar que no va a desaparecer. Que por lo menos le quedan otros 100 años por delante. Siguiendo otro concepto que acuña Taleb, del que menciona Taleb, que es la ley de Lindsay. Es decir, las cosas van a durar a futuro más o menos lo que han durado en el pasado. O sea, el Hayalai no va a ser efímero. El Hayalai tiene elementos que lo hacen antifrágil, como es el que es tradicional, y el apego que nosotros, los vascos, podemos tener hacia él, principalmente. Y creo que ese apego se puede fortalecer. Y las instituciones públicas pueden contribuir muchísimo a ello, sin tener que estar regalando dinero a las empresas que gestionan los eventos. Tenemos medios de comunicación, no son públicos, pero sí tienen ayudas. Entiendo que hay instituciones que apoyan al turismo y creo que el Hayalai es un producto cultural, repito, muy fuerte y que se le puede poner muchísimo más arriba de donde está. Me alegra oírte que para tener en cuenta el futuro hay que tener en cuenta el pasado, en el sentido de lo que haya, el recorrido que tengamos nos pueda servir para hacer otro tanto en un futuro. Yo creo que el futuro del Hayalai no pasa ni por Miami, o Florida, donde fue más grande, ni pasa por Marquina y Guernica, donde está la cuna de los principales y la mayoría de jugadores. Creo que el futuro del Hayalai pasará primeramente por las capitales de Euskal Herria. Debería estar más en manos de gente que piensa, mencionando al caso de Magic City, que piensa un poquito out of the box, como dicen los ingleses, que piensa un poco de manera alternativa, que no repite fórmulas que no han tenido éxito, sino que busca fórmulas que vayan a unas fórmulas diferentes pero con el riesgo de que puedan no funcionar. Creo que siguiendo las enseñanzas de Taleb, al Hayalai se podrían hacer distintos intentos para promocionarlo con la esperanza de que solo uno de ellos funcione. Pero si funciona, que funcione de manera desproporcionada. Es decir, el propio Taleb, como inversor, tenía una estrategia en la que un 90% de sus inversiones las metía en fondos o en productos muy seguros para que así sus clientes no tuvieran demasiados sustos, demasiados disgustos, y hay un 10% que los metía en operaciones de alto riesgo. Bien, esas operaciones de alto riesgo, a nada que una funcione muy bien, digamos,
genera una rentabilidad sobre el resto. Entonces, Taleb a la hora de gestionar el dinero de sus clientes inversores, tenía muy en cuenta la existencia de cisnes negros, sobre todo en los sectores de alta volatilidad, y analizaba todos los productos que compraba en cuanto a si son frágiles o son antifrágiles. Y creo, repito, llevándolo al caso del Jai Alai, es un deporte y es un producto cultural que tiene elementos antifrágiles y que se pueden hacer apuestas o se puede promocionar de maneras originales con la esperanza de que alguna de ellas funcione y multiplique su audiencia. Íñigo Álvarez, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por participar en este podcast en Chic Chac, y pienso que voces como la tuya son necesarias porque al final en este mundillo nuestro estamos involucrados los de toda la vida, pero hace falta gente que no haya estado ahí toda su vida, y me parece tu caso en el que estoy seguro de que varias de las cosas que has dicho, varias de tus reflexiones, las vamos a ver cumplidas en un futuro. Yo creo que sí. Yo pienso que esa antifragilidad que está demostrando el Jai Alai, esa capacidad de conservar su idiosincrasia en el país, nos va a permitir también que se pueda apostar ese 10% en operaciones más arriesgadas que al final tal vez nos lleven a que la situación sea más positiva. Ojalá sea así, Juan Ignacio. La verdad que estaría buenísimo que los pelotaris del futuro, nuestros pelotaris, fueran millonarios y que tu programa y tu blog Chic Chac sea recordado en el siglo XXII. Eskerrik asko, Íñigo. Ha sido un placer charlar contigo. Eskerrik asko. El placer es mío. Hasta la semana que viene, que habrá temas también para comentar en los que ahí estaremos con otro invitado en una tertulia. Eskerrik asko y hasta la semana que viene.